Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 14. Vamos avanzando, mis hermanos, vamos avanzando en Marcos. Ya estamos casi por terminar este capítulo y entonces solo estaremos a 2 de poder concluir con el estudio, la meditación de este lindo evangelio. Marcos capítulo 14, versículos del 43 al 52. Y aquí vamos a entrar al momento del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leerlo, mis amados hermanos, todos juntos. Vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura, respetando obviamente los signos de puntuación. Así que vamos a leer los versos del 43 al 52. Marcos 14, versos 43 al 52. Y si lo tiene listo, vamos a darle lectura. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que las cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bendito Dios, en esta tarde quiero acercarme a tu palabra y quiero pedirte, Dios, que prepare, sí, el corazón de mis hermanos, que sus oídos estén atentos y que me permita, Señor, exponer tu palabra con autoridad y poder. Suplico que hables a nuestra vida y podamos entonces así adquirir ese compromiso, los retos para poder obedecer y practicar lo que en ella nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Por fin, hermanos, llegó la hora tan temida, como de alguna forma tan deseada por el mismo Señor Jesucristo. Esa hora cuando Él iba a comenzar a beber de esa copa que acababa de recibir de las manos de su Padre. Solo entonces pudieron los hombres arrestarle y llevarle ante sus tribunales y finalmente hasta la cruz. Pero a pesar de la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo, yo no sé si usted lo vea de esta forma, pero a mí me sorprende la serenidad del Señor Jesucristo. Jesús sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar. Y tan sabía que había estado en el huerto del Getsemaní orando, llorando, sudando gotas de sangre. Porque Él sabía bien lo que venía. Pero en este momento Jesús está tranquilo. Y nos sorprende aún cómo en los momentos más difíciles Cristo puede mantener el control. Cristo puede mantener la tranquilidad. En realidad, en esta parte de la Escritura, Jesús, mis hermanos, habla muy poco. Pero todas sus palabras están llenas de dignidad. Y evidencian obviamente esa paz que solamente puede dar aquel que sabe que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Esto es lo que estaba viviendo Jesús. Por ello, según el testimonio de las Escrituras, nosotros vamos a pensar en esta tarde en cómo podemos tener paz, cómo podemos gozar de paz en nuestro corazón, aún y en medio de las peores circunstancias.
En primer lugar, mis hermanos, yo entiendo que tendremos paz cuando nosotros pongamos nuestros ojos en Dios y no en los hombres. Podremos tener paz solo cuando pongamos nuestra mirada en Dios y no en los hombres. En ese mismo instante, dice el verso 43, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados, dice la Biblia, con palos y espadas. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Miren, cuando Judas salió del aposento alto en aquella noche, él se apresuró para ir y buscar a los principales sacerdotes, a la gente que lideraba, en este caso, al pueblo de Israel, con el fin de hacer un trato y entregarles a Cristo Jesús. Por supuesto que estas autoridades judías ya habían estado planeando, habían permanecido muy ocupados, organizando y teniendo distintos preparativos, mientras esperaban impacientes que llegara este hombre y les diera aviso. Así que cuando llegó el momento, este grupo de líderes no tardaron en reunir a un equipo, a un pequeño ejército de personas armadas, con espadas y palos, para ir y arrestar a Jesucristo sin pérdida de tiempo. Judas, mis hermanos, uno de los 12, fue el que guió a este pequeño ejército para saber quién era Jesús y lo pudieran capturar. Fue un acto de traición, fue un acto de cobardía, en donde Judas simplemente en este momento se estaba convirtiendo en un desertor y usaba toda la información que antes de manera privilegiada tenía por los años y meses que habían pasado con Jesucristo en amistad, para entregarlo en este momento en manos de hombres malvados al mismo Hijo de Dios. La razón, hermanos, por la que él cometió este vergonzoso crimen, la realidad es de que no estamos muy seguros de saber por qué haya sido. No podemos decir con exactitud que el por qué Judas traicionó a Cristo. Evidentemente, lo sabemos por el testimonio de la Biblia, había dinero de por medio. A Judas se le pagó, a él se le dio una recompensa por traicionar a Jesús. Pero probablemente también influyeron un montón de sentimientos que había en el corazón de Judas. Quizá Judas se sintió defraudado. Quizá Judas en este momento se sintió simplemente decepcionado por lo que Cristo había hecho. Ellos esperaban un gobernante, un Mesías distinto. Y en este momento probablemente él sentía que Jesús le había fallado. Porque él tenía una expectativa distinta. Aspiraba a una posición diferente. En ese caso, yo me imagino que tuvo su momento de gloria. Ese momento en el que él simplemente aquella noche iba a la cabeza de un grupo tan numeroso de personas, y en ese momento por lo menos Judas tuvo sus 5 minutos de fama. Se sintió el principal, se sintió aquel en el cual todas las miradas estaban puestas. Ahora piensa un poco en esta cuadrilla enviada para arrestar a Jesús. Sabemos quién los mandó. Venían de parte en el nombre de estos líderes religiosos. Y hablamos de los sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Es decir, las 3 secciones de las que estaba compuesto el Sanedrín se habían visto involucradas en esta situación del arresto de Cristo. De alguna manera, Marcos, el evangelista, quiere hacernos notar que la totalidad del Tribunal Supremo judío estaba involucrado en el arresto de Jesucristo. Qué terrible, hermanos. Judas, uno de los 12, uno de los que había caminado con Jesús, uno de los que había comido con Cristo,
uno que lo había visto hacer milagros, incluso resucitar muertos, uno que no les había dejado pasar por ninguna carencia, que había sido su amigo por más de 3 años. Lo estaba traicionando. Los que se supone que deberían ser guías espirituales del pueblo, en este momento se habían arreglado, confabulando, arrestar a Jesús para darle muerte al mismo Hijo de Dios. Mire, si Jesús hubiera puesto sus ojos en esas circunstancias, si Jesús hubiera puesto sus ojos en ellos, sin dudar yo creo que Jesús se hubiera tirado a la depresión. Solo escogí 12 para que estuvieran cerca de mí. Muchos le seguían, pero 12 eran los que estaban cerca de él. De esos 12, uno lo estaba traicionando. Y si Jesús hubiera puesto su mirada en ello, seguramente también se hubiera sentido un fracasado. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Me equivoqué al escoger a Judas? ¿Qué fue lo que no le di? ¿Por qué lo hice sentir tan mal? ¿Cómo es que él se atrevió a traicionarme? ¿No sabía en realidad que lo amaba? Jesús pudo haber caído hasta en depresión. Quizá algunos dirían, ¿cuál depresión? Si yo hubiera sido Jesús, la reacción hubiera sido de ira, de cólera. ¿Cómo es posible que este cobarde, malagradecido, hipócrita, después de todo lo que he hecho por él, ahora me entrega por unas monedas de plata? ¿Ahora me pone en manos de aquellos que me quieren llevar a la muerte? Si Jesús hubiera puesto sus ojos en los hombres, ustedes y yo podríamos esperar una reacción de reproche o incluso de violencia del mismo Jesús, pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque Jesús puso sus ojos en el Padre, no sus ojos en los hombres. Por eso fue que Jesús estaba listo, porque él había mirado ya tiempo atrás, horas atrás, cara a cara a su Padre. Él no se sentía decepcionado de los hombres, él no se sentía defraudado por Judas. Jesús sabía que esa es la condición del ser humano. Como seres humanos somos así. Nuestra naturaleza tiende a ser egoísta. Yo voy a hacer lo que sea necesario con el simple hecho de que yo esté bien. No me importa si afecto a alguien más, no me importa por quién tengo que pasar encima. Lo importante es que yo esté bien. Y esto es algo muy natural en el ser humano. Somos egoístas. Pero Jesús había puesto su mirada en el Padre. Jesús había pasado tiempo en oración con Él. Jesús estaba listo para enfrentar estos momentos. Jesús sabía que al poner sus ojos en el Padre y no en los hombres, simplemente guardaría su corazón de sentirse decepcionado, de sentirse deprimido, de caer en una situación de arrebato y responder a la violencia con más violencia. Por eso es que él horas antes prefirió pasar esos momentos que tenía antes de enfrentar la cruz con su Padre. Jesús pudo tener esa paz porque puso sus ojos en Dios, porque puso su confianza en su Padre. Y eso lo vemos en el tiempo que él se fue a orar. Él pudo haber permanecido en el aposento alto en fiesta, pudo haber seguido bebiendo, pudo haber seguido cantando, pudo haber seguido quizá disfrutando esos últimos instantes con sus discípulos, quizá pudo haberle seguido dando consejos, pero no fue lo que hizo el Señor. Él no puso sus ojos en el hombre, él puso sus ojos en el Padre, y por eso apartó tiempo, se alejó de ellos y fue a orar con su Padre en ese lugar, en donde antes de molestarse o castigarse por el simple hecho de quién lo iba a traicionar, de quienes lo habían mandado a arrestar, simplemente él se ocupó de poner su mirada en el Señor. ¿Quieres, mi hermano, tener paz en tu vida? Pon tus ojos en Cristo. ¿Quieres poder disfrutar de paz aún en medio de las circunstancias hostiles? Fija tus ojos en Cristo.
No pongas tu mirada en los hombres. No permitas que el ser humano, como es en su calidad a veces de indulgente, de deshonesto, de inmaduro, de egoísta, te robe la paz. Pon tus ojos en el Señor. Él sí es atento a tu necesidad. Él es lo único que tú necesitas. Tendrás paz, mi amado hermano, cuando pongas tu mirada en el Señor y no en los hombres. Pero también, en segundo lugar, tendremos paz cuando aprendamos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Jesús, dice la Biblia, les preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Miren, este numeroso grupo iba armado. Iba armado con espadas, iba armado con palos. Esto nos dice que no era en realidad una guardia, no era un ejército, pero sí iban listos. Ahora, si estos hombres llevaban en realidad estas armas, es porque ellos estaban esperando que Jesús reaccionara con violencia. Y ellos se armaron como si fueran a capturar un peligroso criminal que los estaba esperando para oponer fuerte resistencia contra su arresto. Pero ellos no eran los únicos que se habían o que iban a enfrentar a Jesús en ese momento. En realidad, la lucha que estaba por contenderse no era una lucha física, porque no debemos olvidar, mis amados hermanos, que detrás de aquel pequeño ejército se encontraban todos los principados y potestades de maldad que en aquella hora estaban haciéndole frente al Señor en una batalla de dimensiones espirituales que seguramente era incomprensible para todos los discípulos. Pablo se los dice a los colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero entonces, ¿por qué fueron contra Jesús con espadas y palos? Hermanos, ellos pensaban que Jesús y sus discípulos iban a enfrentárseles, iban a ofrecer una resistencia. Ellos quizá pensaron que necesitarían estar bien armados y preparados si querían llevarlo ante el tribunal arrestado. Con esa actitud, una vez más, nos están demostrando que simplemente estos hombres no habían entendido quién era Jesús. ¿Cuándo, mis amados hermanos, Jesús había respondido a un problema con violencia? ¿Cuándo a Jesús en realidad se le había visto golpear a alguien? Jamás. Jesús nunca había manifestado violencia contra ninguna persona a lo largo de todo su ministerio. Y si yo entiendo bien, esto era sencillo. Él tenía que hacerle a ese honor a su título de príncipe de paz. Así era como lo había llamado Isaías 700 años antes de su nacimiento. Sin embargo, a pesar de los hechos, estos líderes espirituales, estos líderes judíos continuaban obstinadamente apegados a la idea de que los planes del Señor Jesús era obligar, instaurar un reino terrenal. Y obviamente suponían de forma equivocada que lo haría por recursos humanos. Por esa razón fueron al encuentro de Cristo con espadas y palos. Su odio les impedía entender que su reino, hermanos, no era terrenal. Su reino era espiritual y se daba en el corazón del ser humano. Esto llegaba a formar parte otra vez de él por medio únicamente del arrepentimiento, de la fe y de la obediencia. Resulta evidente que aquellos que históricamente han intentado imponer su fe, han intentado imponer el cristianismo a través de la fuerza, nada tienen que ver, mi amado hermano, con el reino que Jesús predicó. Por eso, incluso cuando entre nosotros sabemos quiénes estamos preocupados por saber y conocer, nada más como para pelear y demostrarle a los mormones, a los testigos de Jehová y a todo el que se le ocurra que están equivocados y yo conozco la verdad, estamos en un error. Si el Señor no nos llamó a pelearnos con nadie, Él simplemente nos llamó a predicar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer.
predicar el evangelio. No hay necesidad de contender. No es con ejército, dice la Escritura. No es con fuerza, sino con mi espíritu. Así lo dijo Jehová de los ejércitos. Hermanos, Jesús dependía del Padre, no de sus propias fuerzas. Él sabía que no era necesario que se defendiera. Él sabía que no era necesario que sus discípulos cargaran armas. Él no dependía ni de sus fuerzas ni de sus esfuerzos. Por eso simplemente no se defendió. Jesús sabía perfectamente lo que era realmente importante. Para Jesús, lo más importante no era dejar de sufrir. Para Jesús, lo más importante no era no pasar por ese momento de angustia. Para Cristo, lo más importante era obedecer a su Padre en todo momento. Porque si Él obedecía al Padre, simplemente estaba tomando la decisión correcta. No fue así Pedro. Pedro es el que reacciona como probablemente yo lo hubiera hecho, como quizá cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Y Pablo, así cual vil torero, saca la espada y le corta la oreja a uno de los hombres que iba en esta guardia. Y eso entonces me hace pensar en el tercer punto en nuestra meditación. Si usted y yo queremos tener paz, necesitamos entender que nuestra lucha es espiritual y no física. Pero uno de los hombres, dice Marcos, que estaba con Jesús, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Marcos no nos dice quién fue, pero Juan sí nos da el nombre del que sacó su espada y cortó esa oreja. ¿Quién fue el que lo hizo? Pedro. Pedro, ese que se había distinguido por tener un carácter recio, que se había distinguido por ser hablador. Y seguramente fue parte de lo que lo llevó a sacar la espada. ¿Recuerdan que le había dicho al Señor? Yo no te voy a abandonar, yo voy a estar ahí, cueste lo que cueste. Quizá Pedro aquí vio una oportunidad de demostrarle a Jesús, mira, para que veas que como nos toque contigo, ahí te va un espadazo al primero que se acerque. Suponemos que obviamente Marcos no revela el nombre de Pedro, porque en el momento en el que el Evangelio de Marcos se escribe, todavía era muy peligroso poner nombres. Pero para cuando Juan escribe el Evangelio, ya no había tanto peligro como en el momento en el que Marcos escribió. Ahora, póngase usted a pensar, ¿por qué Pedro actuó de esa manera? Ya dije hace un momento que seguramente él quería demostrarle a Jesús que estaría dispuesto a seguirle, no importando el precio que tuviera que pagar. Lo interesante es ver la reacción de Jesús. Lo que el Señor hace es que simplemente no lo deja continuar por ese camino. Y si nosotros leemos los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que no solamente lo detuvo, sino que el Señor además agarró la oreja de Malco, porque también se nos revela ese nombre en los otros evangelios, y lo sana. Le vuelve a colocar la oreja en su lugar. Y lo que está haciendo al final el Señor con esto, no solamente es limitar a Pedro en su ira, sino además sana inmediatamente al hombre que el mismo Pedro había herido. Y por si eso no le hubiera bastado a Pedro para entender lo que Jesús quería, le da una orden más: mete tu espada de donde la sacaste. En ese momento se empezaba a apreciar, hermanos, precisamente la falta de preparación a la cual Jesús los había exhortado momentos antes, ¿recuerdan? Pedro, velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y quizá los discípulos no entendían, pero ¿de qué se trata? Oye, Jesús, no te pases, es de madrugada, ahorita es hora de dormir. Y mire, yo compartía con algunos, la mayoría que me conoce sabe que no soy de mucho dormir. Y probablemente es porque estoy medio loco en mi forma de pensar. Pero es lógica, hermanos. Los médicos dicen que debemos dormir por lo menos ¿cuántas horas?
¿Y cuántas horas tiene el día? ¿Y entonces qué porcentaje del día dormimos si obedecemos al doctor? Una tercera parte del día, si seguimos las indicaciones médicas, nos la tenemos que pasar planchando oreja. Eso quiere decir que si yo vivo 60 años, 20 de esos años me la pasé dormido. 20. Si vivo 90, 30 años roncando. Para mí eso es una tragedia, hermanos. Yo no tengo tanto tiempo para dormir. Yo respeto a quien lo hace. Hay quien de repente todavía hasta se enoja si no duerme sus 10 horas diarias, ¿no? Pero seguramente con los discípulos fue lo mismo. Por eso el Señor tuvo que decirles, ¿qué les pasa? Manténganse alertas, pónganse a orar, busquen al Padre, estén preparados. La única manera de estar listos es pasando tiempo con el Señor. Aquí seguramente a Pedro empezó a darle vueltas la cabeza y a entender, porque Jesús les estaba demostrando qué era lo que les esperaba. Pedro no había entendido que la verdadera batalla era espiritual. Por eso se quedaron dormidos. Y cuando este ejército se aparece, entonces él sí reacciona. Y reacciona violentamente, ignorando la tranquilidad y la paz con la que Jesús estaba enfrentando la circunstancia. ¿A quién iban a arrestar? ¿A Pedro? Iban por Jesús. ¿Y cómo reaccionaba Jesús? Tranquilo. O sea, ¿cómo? Yo no entiendo. Prediqué todo el tiempo en público y de día, en donde ustedes son los líderes, y nunca me arrestaron. Ahora resulta que vienen por mí como si fuera un revolucionario, como si fuera un delincuente, ¿o qué? Pero Jesús no hace más problema. El que reacciona violentamente es Pedro. Y esto, hermano, fue una reacción violenta y asesina. Porque una de dos, o de veras Pedro era muy tarugo, o tenía muy mal tino. Porque eso de que algunos piensan que tino tenía para volarle la oreja, no, aquel se alcanzó a mover y este no le dio tan fuerte, porque de otra manera yo estoy seguro que Pedro tiró a cortarle la cabeza. El golpe que Pedro soltó era para matar a Malco. Este reacciona y solo le corta la oreja. Seguramente la intención de Pedro era matarlo, hermanos. Ahora piensen un instante en esto. La actitud de este hombre fue totalmente inapropiada. Fue un impulso de la carne. Pedro no pensó un segundo lo que iba a hacer. Simplemente reaccionó. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo mismo? La regamos. Por eso parte del fruto del Espíritu se dice que es tener dominio propio. Y esto tiene que ver, mi amado hermano, con mantener control sobre mis emociones. Yo no puedo a la primera que me enojo ponerme fúrico y empezar a gritar y maldecir. No puedo simplemente porque algo me desesperó comenzar a dar manotazos, pataleadas y aventar lo que tenga en la mano. Eso habla de no tener dominio propio. Y eso habla entonces de que me hace falta gozar del fruto del Espíritu. Y si yo no lo estoy haciendo, entonces lo que necesito hacer es buscar más al Señor en comunión. Pedro responde impulsivamente y yo creo que muchos de los que estamos aquí en ocasiones reaccionamos igual. Yo lo he compartido con vergüenza en algún momento. Ya tiene un ratito atrás. Recién habíamos llegado a este lugar y yo venía con mi hermano precisamente de comprar algún material, andábamos haciendo algunos arreglos y aquí en la esquina no faltó un microbusero que hiciera una cochinada y me dio un cerrón y todavía se burló y yo lo alcancé y me bajé y le dije, ¿algún problema? Y yo veía solo a mi hermano que esta vez ni siquiera se bajó del auto, no dijo nada. Cuando este tipo obviamente no se bajó ni hizo mayor pancho y yo subí al auto sintiéndome Superman, mi hermano volteó solamente a decirme, ¿te das cuenta en dónde estás y quién eres? Ojalá nunca se te pare ese microbusero en la iglesia, porque se te va a caer la cara de vergüenza. Tenía toda la razón. ¿Qué le iba a decir a mi hermano?
Ahora, los que conocen a mi hermano saben que normalmente es más imprudente que yo, porque le dicen chispita y ya creó un incendio. Pero en ese momento en realidad fue mucho más tranquilo y pensó las cosas, algo que yo no hice, simplemente reaccioné. Y hermano, cuando usted y yo reaccionamos, en vez de pensar, en lugar de utilizarla, de tratar de calmarnos, de buscar la voluntad de Dios, usted puede estar por seguro que la va a regar. Aunque por lo que se enoje sea justo, aunque por lo que lo moleste sea justificable, si usted pierde el control y reacciona sin pensar, va a tomar malas decisiones. Si Pedro antes hubiera estado orando con Jesús y le hubiera estado pidiendo al Padre que les diera paz, que le fortaleciera el corazón, que él sabía lo que venía, ¿ustedes creen que Pedro hubiera reaccionado de la misma manera? Por supuesto que no, yo estoy seguro que no. Pedro hubiera reaccionado de una manera totalmente diferente. Si él hubiera estado orando junto a su maestro, le habría escuchado decir que estaba listo para enfrentar la muerte. Pedro entonces no se hubiera preocupado, ni hubiera estallado en ira. Hubiera tenido quizá una respuesta más reflexiva y mucho menos impulsiva. Pedro, hermanos, no entendía la naturaleza del conflicto. Él simplemente vio que venían un montón con palos y espadas y dijo, pues yo también traigo una. Y a ver de a cómo nos toca. A ver de qué cuero salen más correas. Este hombre simplemente reaccionó ante las circunstancias que le hicieron perder de vista que la verdadera guerra que se estaba librando y la lucha más fuerte que Cristo tenía no era la física, sino la espiritual. Cristo sabía que se iba a enfrentar al momento más terrible de toda su vida. Su Padre le iba a dar la espalda porque Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. No ha habido persona que experimente mayor soledad que Cristo, hermanos, en la cruz. Porque usted y yo podemos ser de lo peor, pero la Biblia dice que Dios nos ama. Cristo no hizo nada. Y cuando estuvo clavado en la cruz, hasta su propio Padre le dio la espalda. Porque Él cargó el pecado que usted merecía pagar y que yo merecía pagar. Si Pedro se hubiera preparado en oración, si Pedro hubiera sabido que esa lucha no se ganaba con armas carnales, sino espirituales, entonces no hubiera desenfundado su espada. Pero por otro lado, la actitud de Pedro fue completamente imprudente, hermanos. Y esto nos hace pensar en la posición que hubiese podido dejar a Cristo en ese momento. ¿Se imaginan la circunstancia tan comprometida a la cual Jesús se hubiera enfrentado? Miren, si Jesús deja que Pedro continúe por ese camino y así como le atinó y le cortó oreja a uno, se pusiera a despachar a los que tenían enfrente, tomando en cuenta otra vez que ninguno de esos era guerrero, porque el ejército que había ahí, ¿a quién pertenecía? A Roma. El imperio romano es el que partía el queso en ese lugar. No el judío, no el Israel. Por eso ellos no llevan soldados. Pilatos no mandó a apresar a Jesús. Esos fueron los líderes religiosos. Por eso improvisan y mandan a un grupo grande con espadas y aclara también que con palos y seguro que hasta piedras, hermanos. Pedro los ve venir y dice, pues a ver ya cómo nos toca, ¿no? Pero lo que está haciendo en realidad es que si las autoridades judías hubieran respondido simplemente a esa agresión de Pedro, ellos no se habrían tardado ni 2 minutos en ir y decir y contar por todas partes que habían por fin logrado apresar a Jesús a altas horas de la noche cuando estaba al frente de una banda armada que se preparaba para alguna acción guerrillera subversiva. Y entonces sí yo me pongo a pensar, ¿cómo se habría reído Satanás al ver a Jesucristo, nuestro Salvador del mundo, presentado como un guerrillero, ¿no?
como alguien que quería pelear con armas para ganar su lugar, sin darse cuenta Pedro en realidad era lo que estaba facilitando. Que de verdad pudieran ver a Jesús como una persona violenta, guerrillera, y hubiera tirado a la basura todo lo que él había hecho a lo largo de sus 3 años de ministerio. Pedro no consiguió nada con su reacción, porque la lucha no es que estaban librando, era espiritual y no física. Es cierto, Jesús iba a sufrir, y a sufrir hasta la muerte. Claro que le iba a doler, claro que le iba a pesar. Pero si yo veo bien lo que la Biblia dice, Jesús, mis amados hermanos, estaba disfrutando más el saber que con esto glorificaba al Padre que el pensar en lo que le pudiera doler físicamente. No te confundas, mi hermano. La mayoría de nuestros problemas no son físicos. La mayoría de nuestros problemas no son materiales. La mayoría de nuestros problemas son espirituales. Son consecuencia de nuestra falta de compromiso con Dios. Son consecuencia de nuestra falta de confianza en Dios. Pues no luchamos, dice la Escritura, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus, dice la Escritura, malignos de lugares celestiales. No te dejes engañar, brother. No te dejes engañar, no te preocupes por las cosas que son temporales. Pon tu confianza en lo eterno. Mira a Cristo Jesús, entiende que lo que debes hacer es buscar a Dios, arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo como el único que puede llevarte al Padre y estar dispuesto a obedecerle. De lo demás, Él se encarga. De lo demás Él se encarga. Recuérdalo, tus luchas, mi hermano, son espirituales, no físicas. Sigue intentando salir de pobre trabajando como burro. Sigue intentando salir de tus problemas luchando en tus propias fuerzas. Y ahí platicamos a la vuelta, porque vas a terminar frustrado, enojado. Enojado quizás hasta con Dios, reclamándole por qué no te ayuda, por qué no te escucha. Y lo único que el Señor te está diciendo es: te he escuchado tanto que yo sigo aquí esperando a que me des chance de intervenir. Pero no confías en mí. Quieres solucionarlo todo a tu manera, quieres hacer las cosas a tu modo. Piensas que para salir de tus problemas tienes que trabajar como negro para vivir como blanco. Confía en mí. Haz tu parte, trabaja, sé responsable. Pero confía en mí. Es que es el único día que puedo trabajar. Confía en mí. Pero ¿y entonces qué voy a hacer si no me alcanza? ¿Cómo quieres que diezme si apenas libro los gastos comunes que tengo? Confía en mí. Pero ¿cómo vamos a lograrlo si no tenemos? Confía en mí. Hermanos, nuestra lucha es espiritual, no física. Hasta que lo entendamos y entonces valoremos lo que implica la oración. Hasta que, como está nuestra iglesia el día de hoy, puede estar el miércoles. Yo quiero ver lo que Dios hace con una iglesia así. Pero yo vuelvo a lo mismo. Dios no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Y lo mínimo que nos tocaría hacer a nosotros es buscarlo, demostrándole que confiamos en Él, que le creemos, que dependemos de Él. No es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Quiero concluir, mis hermanos, con una frase de Herbert Hoover. Este hombre decía que la paz no se logra en las mesas de conversación ni mediante tratados, sino en el corazón de los hombres. Si usted, mi amado hermano, necesita esa paz, tiene que contestar esa pregunta. ¿Quiere de verdad tener paz en medio de los conflictos? ¿Quiere de verdad tener paz en su corazón en medio de las circunstancias adversas? Usted tiene que poner sus ojos en Dios y no en los hombres.
Tiene que aprender a depender de Dios y no en sus propias fuerzas. Tiene que entender que su lucha es espiritual y no física. Solo así es que vamos a poder tener paz en nuestro corazón en medio de cualquier prueba o adversidad. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta tarde quiero darte gracias, porque si bien tengo que reconocer que es verdad, no solamente yo, sino seguramente todos aquí, estamos enfrentando momentos difíciles, algunos con economía, algunos con salud, algunos otros con pérdidas de seres que amamos. Alguien más, Señor, estará batallando con sus relaciones. Padre, hay tantas cosas a las que nos enfrentamos que nos roban la paz, nos quitan la tranquilidad. Y Dios, en esta hora yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu nos lleve al convencimiento de entender que la única manera de encontrar paz es aprendiendo a depender de ti, a poner nuestra mirada en ti, a no creer que nosotros podemos solos, a dejar de hacer las cosas a nuestra manera, a creer, Padre, a entender que no se trata solo del esfuerzo que yo haga, sino de cuánto tiempo te dedico al orar y a leer tu palabra. Convéncenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de lo necesario que es pasar tiempo contigo, que no lo veamos como una pérdida de tiempo, sino como la mejor inversión que podamos hacer, que podamos entender que ese tiempo que le dedicamos a la oración es inversión para nuestra paz, Dios. Quiero pedirte que sigas orando, pero no quiero dejar pasar este momento sin hacerte una invitación y darte la oportunidad. Porque yo sé que muchos de los que estamos acá seguramente estamos en medio de estas luchas. Y hay dolor, y hay preocupación, y hay incertidumbre, hay inseguridad. Pero yo quiero invitarte a que en esta tarde tú tomes una decisión y le puedas decir al Señor: yo quiero esa paz que solo tú puedes ofrecer. Quiero pedirte que esta tarde, además de abrirle tu corazón a Dios, te puedas comprometer con Él y le digas: yo voy a buscarte, Dios. He entendido que esta lucha no es física, sino espiritual. Y de manera espiritual la voy a enfrentar. Yo quiero comprometerme contigo. Voy a dedicarle más tiempo a la oración. Voy a dedicarle más tiempo al estudio y la meditación de tu palabra. Voy a apartar tiempo para servirte. Voy a ver de qué manera, Señor, me comprometo en tu iglesia para servir a los que están a mi alrededor. Quiero seguir el ejemplo de Jesús. Y hermanos, si en tu corazón has sentido esto y has hecho una oración como la que hice, yo quiero pedirte que te pongas en pie. Déjame orar por ti. Quiero invitarte a que sueltes esas cargas y aprendas a confiar en Dios y deposites todo en sus manos. Ponte de pie, déjame orar por ti. Esa es una decisión que tomas no para agradarme a mí, no porque sea algo mágico, pero tu compromiso te va a llevar a disfrutar de esa paz que solamente Él te puede dar. Ponte en pie, que no te lo impida la vergüenza, que no te lo impida la apatía. Deja de pensar que tú puedes solucionar las cosas. Confía en Dios. Ponte en pie y déjame orar por ti. Este es momento para que te pongas a cuentas con Él. Este es momento para que tú le digas a Dios: creo en ti, confío en ti. Ya no voy a hacer las cosas a mi modo, quiero hacerlas al tuyo. Padre, habemos un grupo de hijos tuyos de pie delante del trono de tu gracia. Tú mucho mejor que yo conoces lo que hay en el corazón de mis hermanos. Sabes las luchas, las necesidades, los problemas que ellos están enfrentando. Mi Dios, quiero pedirte en el nombre de Jesús que los tomes en el hueco de tu mano, que tu Santo Espíritu, Señor, les fortalezca, les dé aliento, les dé paz. Pon en su corazón el deseo que en esta tarde ellos se comprometan a buscarte como nunca antes te han buscado, Dios. Que apartemos tiempo para orar, que apartemos tiempo para escuchar tu voz a través de tu palabra, que apartemos un tiempo para servirte, sirviendo a los que están a nuestro alrededor, que podamos parecernos un poco más a Cristo Jesús. Dios, toma la vida de mis hermanos
en tus manos y haz con ellos cosas maravillosas. Señor, déjanos ver tu poder. Permítenos creer que tú quieres hacer cosas grandes en nosotros y a través de nosotros. Te los encargo, Padre. Sé con ellos, fortaléceles, guíales, dales paz. En el nombre de Jesús.